Doctor, buenos días. A continuación hablaré sobre la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nace el 31 de agosto de 1929. Fue escritor, considerado como uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana y es una figura destacada de la generación del 50, en la cual también pertenece Mario Vargas Llosa. Su primer cuento fue La vida gris, publicada en 1950. Apareció esto en la revista Correo Bolivariano. Entre 1955 y 1992 escribió los cuentos de Gallinazo sin plumas, La insignia, Al pie del acantilado y demás. Mejor dicho, el conjunto de esta obra reunió el libro de la palabra del mudo, publicado por primera vez en 1974. Antes de su muerte, llegó a sumar 87 cuentos en total y su último cuento fue titulado Surf. Esta fue de carácter autobiográfico. Esta fue publicada el 26 de julio de 1994, específicamente 5 meses antes de su muerte. En 1993 se estableció definitivamente en Lima y ganó el Premio Nacional de Literatura en 1983, el Premio Nacional de Cultura en 1993 y también fue galardonado en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rufo. Esta fue uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Julio Ramón Ribeiro fallece el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener el Premio de Literatura del Caribe Juan Rulfo. Uno de sus cuentos más conocidos es Los gallinazos sin plumas, en 1955. Cuentos de circunstancias, en 1958, Las botellas y los hombres, en 1964. El próximo Menivelo, en 1972, y Solo para fumadores, en 1987. Son varios cuentos en realidad. Solo estoy haciendo mención de algunos. Novelas, La crónica de San Gabriel en 1960, Los geniecillos dominicales en 1965. En teatro, Santiago el Pajero en 1975 y Atusparia en 1981. Asimismo, sus ensayos, La casa sutil en 1975, Prosas aprendidas en 1975 y 1986, Dichos de Luder en 1989, La tentación del fracaso en 1992 a 1995 y Carta a Juan Antonio en 1996 a 1998. Los autores más relevantes que hemos estudiado en el curso y considero uno de ellos es a Mario Vargas Llosa, que nació el 28 de marzo de 1936. Fue considerado un importante novelista y ensayista contemporáneo. Sus obras tuvieron distintos premios, entre, por ejemplo, la que destaca el Nobel de Literatura del 2010, el Premio Cervantes en 1994. Mario Vargas Llosa es considerado como el más importante en la lengua española. Asimismo, también gana el Premio Leopoldo Alas en 1959, en Biblioteca Ley Breve en 1962 y el PUM del Latinoamericano, el Premio Rómulo Gallegos en 1967. Vargas Llosa alcanzó más o menos la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros en 1962, La casa verde en 1965, Conversación en la catedral en 1969. Continuó asimismo escribiendo distintos géneros literarios, por ejemplo, la crítica literaria, el periodismo. Entre sus libros también vamos a encontrar obras de teatro, algunas históricas y políticas, y varias de sus novelas como El Pantaleón y Las visitadoras, también La fiesta del chivo. Otro autor considero que es relevante es Ricardo Palma, que nació el 7 de febrero de 1833, fue escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano. Ricardo Palma fue considerado principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica y reunidos en el libro de tradiciones peruanas. Ricardo Palma cultivó prácticamente todos los géneros de poesía, novela, drama, sátira, crítica y crónicas de ensayo de diversas índoles.
Tuvo sus hijos de Clemente y Angélica, que siguieron sus pasos también como escritores en 1883, y fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. A Ricardo Palma más que todo le gustaba juntar libros, coleccionar libros. Es por ende que Ricardo Palma tiene una abnegada labor de reconstruir una institución que solicitó una donación de distintos libros a distintos países, por lo cual le llamaron el bibliotecario mendigo. En 1892 representó al Perú en el cuarto centenario del descubrimiento de América que se realizó en España. Y Ricardo Palma fallece el 6 de octubre de 1919. Otro importante autor relevante también que hayamos estudiado, considero yo, es César Vallejo. César Abraham Vallejo también es un grande poeta nacional. César Vallejo nació en un pueblito del norte llamado Santiago de Chuco en 1892. César Vallejo no falleció aquí en Perú, falleció en París en 1938. César Vallejo en 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros. Estas fueron influencias modernistas y sobre todo a Rubén Darío, que fue a quien admiró. Uno de sus notables poemarios es Los Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922, Escalas en 1923, Fabla Salvaje en 1923, El Tungsteno en 1931, Rusia en 1931, España aparta de mí este cáliz en 1939 y Poemas Humanos en 1939. César Vallejo perteneció al movimiento de vanguardismo y el género de la poesía. Bien, ahora, ¿qué es la literatura? La literatura se entiende como una realidad, como una escritura o la historia didáctica de la oratoria o la crítica que se pueda llevar de lo que haya escrito un autor. Esta se va a denominar un conjunto de producciones o de una narración o de una época corriente, o puede ser una teoría o distintos géneros. En realidad la literatura también es el arte de la expresión verbal que abarca distintos textos escritos, como ya lo había mencionado, que puede ser escrita o hablada, como consideramos los poemas. Algunas corrientes que hemos visto es el neoclasismo, que esta corriente fue en la época en la que se rescató el gusto por las costumbres y las estéticas espirituales, los intelectuales y artistas antiguos. Otro, que es el realismo, que fue una corriente literaria, esta que surgió a mitad del siglo XIX en Francia y se caracteriza por demostrar y estar basada en la observación y la descripción de la realidad. Y por eso es que nace también el romanticismo. El vanguardismo nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esta se caracteriza por contener imágenes de mucho sentimiento y originalidad. Y por último, la literatura contemporánea, que esta corriente comprende la mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad. Esta corriente de literatura contemporánea se caracteriza por exponer el estilo narrativo de expresar emociones y plantear interrogantes, mezclar lo real con lo mágico, con lo imaginario, ¿no? Ahora pasaría a hacer el resumen de la lectura del cumpleaños. En esta lectura nos habla de un papá, una madrastra, un niño que hay de por medio y una señora que era la empleada de la casa. El papá es don Rigoberto, la madrastra, mejor dicho, es Lucrecia. Alfonso es el niño. Don Rigoberto estaba casado más antes, pero se enviudó y de ahí se volvió a casar y tuvo un matrimonio tormentoso. Por ende, cuando se casó con Lucrecia, tenía miedo de que ese matrimonio pueda ser un matrimonio fallido. Más que todo tenía miedo por el niño Alfonso, que le llamaban de cariño Fonchito.
Era el cumpleaños de la madrastra y hicieron una reunión. La madrastra, cuando subió a su cuarto, encontró una carta que decía, que le escribió Alfonso y le decía, no tendré dinero para regalarte algo, pero prometo sacar las mejores notas. Y como que eso era dedicado para ella, para su madrastra. Entonces su madrastra se emocionó y estaba con su pijama, una pijama de seda casi transparente, en la cual ella bajó, se conmovió mucho porque ella también tenía miedo por la relación de Alfonso y la madrastra, el que la pueda aceptar o no la pueda aceptar, ya que no era su madre. Y cuando fue a su cuarto de Alfonso, Alfonso le dijo, la abrazó y le dijo, querida madrastra, no tengo regalos para darte, pero sí, que prometió sacar las buenas notas, ¿no? Como una dedicatoria para ella. Lo cual ella se emociona mucho y la abraza. Pasado esto, la madrastra, doña Lucrecia, le cuenta esto a don Rigoberto. Don Rigoberto se siente muy feliz, muy contento de que haya nacido esta relación y este cariño del niño hacia la madrastra y que ambos correspondan. Más que todo también doña Lucrecia estaba feliz porque sus amigas le decían que Alfonso sería como que un obstáculo en su matrimonio y hasta quizás su matrimonio podía verse roto por el niño, por Alfonso, ya que como era el hijo de don Rigoberto tendría mucha más preferencia por él. En lo que Alfonso le escribe la carta, ¿no? Y don Rigoberto se siente muy feliz, se siente emocionado, narra cómo tienen intimidad don Rigoberto con doña Lucrecia. Y en una siguiente parte del cuento, Justina le cuenta a doña Lucrecia de que el niño, o sea, Alfonso Fochito, le veía a la señora cuando se bañaba y que si no le diría nada. Y ella decía, estás hablando sonceras, Justina. Pero lo cual se quedó muy pensativa. Y, o sea, pensó también en cómo desde que lo abrazó al niño, su cariño hacia la madrastra ya era más seguido. O sea, se notaba, ¿no? Un cambio del niño. Había un cambio muy cercano hacia la madrastra. Y doña Lucrecia se fue a bañar y pensó si es que ella sabía que el niño lo estaba viendo, pero ella pensó si es que grito Fonchito o Alfonso, el niño va a resbalar por las ventanas y va a caer al patio e incluso por la impresión el niño se podría accidentar y sería todo por la culpa de doña Lucrecia, lo cual ella quería evitar problemas. Y dijo, voy a escuchar cómo va a caer el cuerpo de Alfonsito en, en el césped, en el pasto. Y él dijo, no, como que voy a hacer que no he visto nada y no he escuchado nada. Y no le prestó atención a Justina. Justina le llama la atención a Alfonso y le dice que cómo es posible que esté haciendo esas cosas de estar viendo a su madrastra. Y Alfonso no le hizo caso y se fue. Después de esto, doña Lucrecia ya se mostró muy distante con el niño. Si es que lo saludaba como que despotamente o muy fría. Y de esto Alfonsito se dio cuenta. Y Alfonso le escribe una carta de que se va a suicidar porque su madrastra ya no lo quería. A lo cual Justina le dice a doña Lucrecia de que el niño está en su cuarto encerrado y que no abre, ¿no? Y que se quería matar. Por lo que doña Lucrecia ya no le hacía caso. Doña Lucrecia va a su cuarto y ve la carta escrita ahí, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo te vas a querer matar? ¿Pero por qué? Y al niño Alfonsito le dice que se quiere matar porque doña Lucrecia ya no era la misma de antes, ya era muy distante con él, era muy fría, evadía sus preguntas, sus respuestas, y si las contestaba era por contestar. A lo que doña Lucrecia lo acaricia tiernamente, ¿no? A Alfonso, pero Alfonso
a mi parecer tenía todo tramado para que doña Lucrecia pueda caer en las garras de Alfonso. Porque después, ¿no? Narra cómo Alfonso besa a su madrastra, doña Lucrecia, y posteriormente cómo llegan a tener relaciones en el día en que su papá, don Rigoberto, salía en uno de esos viajes rápidos, salía y se quedaban solos los dos, y doña Lucrecia les decía al personal de la casa de que tengan las vacaciones, de que se iban, ¿no? Y entonces solamente quedaba doña Lucrecia y Alfonsito. En lo cual Alfonso un día le dice a su papá que escribió un ensayo, si más no recuerdo, para el colegio. Y doña Lucrecia no estaba porque había salido con sus amigas y estaba don Rigoberto. Y le enseña el ensayo, le muestra. Es la parte de malas palabras en la que él le dice que es orgasmo y que es excitación. Y don Rigoberto se queda muy asombrado porque dice, ¿dónde se escuchaba esas cosas? Y le dice, mi madrastra me lo dijo. Ya, y le muestra el ensayo. Y ahí Alfonsito narra todo lo que había hecho con doña Lucrecia, ¿no? Con su madrastra. De esto, excepcionado don Rigoberto, mm, la, o sea, se separa de doña Lucrecia, se aleja de ella, ¿no? Y esto le chocó mucho a don Rigoberto, porque don Rigoberto amaba mucho a doña Lucrecia. Y Justina, después de esto, le dice a Alfonsito que tú ya lo tenías todo planeado y que ya sabías lo que iba a pasar. Y, Alfonsito le dijo, no, yo solamente dije la verdad, porque yo nunca miento. Y le dijo, pero si tú lo obligaste a hacer esto, ¿por qué lo dijiste y por qué causaste un daño a tu papá si sabías que tu papá amaba a Lucrecia, ¿no? Y Justina se pone a pensar y dice, no, seguro que era porque no quería que nadie ocupe el lugar de su madre. A lo que Alfonso le dice, no, no quería que nadie ocupe tu lugar, Justina. Justina estaba entre el querer irse por lo que había hecho Alfonso y en quedarse porque si no se quedaría sin trabajo. A lo que se encontraba en ese dilema, ¿no? Y Alfonso le dijo, le pidió un abrazo y un beso, a lo cual Alfonso cometió lo mismo con Justina. Creo que, si es que no entendió bien, o sea, si es que entendió bien, Alfonso besa a Justina nuevamente y ahí termina la lectura. A mi parecer, yo creo que ya estaba todo tramado porque Alfonso ya sabía cómo manipular a su madrastra y desde qué punto agarrarla, y es por eso que escribió esa carta de que se iba a suicidar y todo eso, porque Alfonso estaba detrás de su madrastra y la buscaba. Eso es todo. Gracias.